Hola, ¿cómo están? Yo soy Rod, estoy con Liberty Test Prep y esta es la segunda parte de nuestro video de TOEFL Writing, nuestro curso completo de TOEFL Writing. Si quieren ver la primera parte, se los dejo acá en la descripción. En la primera parte abordamos la primera pregunta, la cual era la pregunta integrada de Writing. En este video vamos a abordar la segunda pregunta, la pregunta independiente. Una cosa que les quiero decir antes de entrar al curso es suscríbanse a nuestro canal y no se olviden de darle clic a la campana de notificación para recibir todo nuestro contenido. Semanalmente posteamos cosas, asesorías de TOEFL, GMAT, GRE y asesoría de admisión también, entonces van a poder ahí encontrar un montón de información. Entremos de lleno a la sección de TOEFL Writing, pregunta número 2, pregunta independiente. Bueno, esta segunda pregunta es una pregunta abierta, es una pregunta de opinión. Te van a hacer una pregunta y vas a tener 30 minutos para redactar un ensayo de respuesta. Es muy parecida a la primera pregunta que tuvimos en la sección de Speaking. Para aquellos que no se acuerdan, vayan al curso de Speaking, les dejo un link acá para que puedan ver cómo fue esa primera pregunta. Vamos a hacer básicamente lo mismo, excepto que esta vez no vamos a dar nuestra respuesta hablando, sino escribiendo, ¿ok? Y también vamos a tener que escribir muchas más palabras. Entonces es lo mismo, pero más profundo y también con un distinto formato, ahora escribiendo. Otra cosa que tenemos que mencionar es que esta parte es una pregunta muy importante, determinante para tu examen. ¿Por qué? Porque usualmente es la pregunta en donde la mayoría de alumnos que consiguen puntajes altos se recuperan. Sí, se recuperan. ¿Cómo así? Porque usualmente a la gente no le va tan bien tal vez en speaking, en el caso que no sepan hablar inglés. Puede ser que no les haya ido tan bien en la parte de writing integrado en la primera pregunta de writing, la que vimos en el video pasado. Pero esta pregunta es una pregunta relativamente sencilla. Y es una pregunta sencilla en donde tú deberías aprovechar para sacar todos los puntos posibles. Si puedes sacar un 28, un 30, mejor. ¿Ok? Entonces no te confíes con esta pregunta. Acá es donde debes recuperar puntaje si quieres en verdad tener una nota alta en el TOEFL. Entonces empecemos. Ya dijimos que te dan una pregunta abierta de opinión, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? Acá tenemos los tiempos. Vamos a tener lo que yo recomiendo, 10 segundos para tomar una elección. Podrá parecer un poco reducido el tiempo, 10 segundos, muy poco tiempo, pero si ustedes están bien entrenados y si saben sus razones universales que vimos en la sección de Speaking, ¿no? En esa primera pregunta de Speaking vimos razones universales, razones como cheaper, more comfortable, more accessible, environmentally friendly, etcétera, etcétera. Entonces van a poder sin ningún problema llegar al tiempo. ¿Ok? 10 segundos es todo lo que necesitan porque en verdad necesitan tiempo para lo demás. Después tienen 5 minutos para hacer el bosquejo. Acá sí quiero ser muy enfático. El bosquejo es fundamental. Si no hay bosquejo, lo más probable es que no escriban nada bueno. Van a escribir algo que va a estar deficiente por todos lados, ¿no? El bosquejo te da las ideas. En el bosquejo uno lo que hace, el bosquejo se llama en inglés outline, ¿no? El outline, bosquejo, uno lo que hace es hacer brainstorming. Uno pone las ideas que después van a conformar la redacción del ensayo. Entonces, el bosquejo es el momento donde piensas, donde determinas qué ideas vas a poner, qué razones van a sustentar tu postura, donde piensas en los ejemplos. No tienes que redactarlos, pero sí tienes que concebirlos, tienes que pensarlos. Entonces, es el momento donde tienes que poner todo tu intelecto, toda tu imaginación a juego. Y esos 5 minutos determinan qué es lo que se va a escribir después. ¿Ok? Después, 20 minutos para la redacción. La redacción es un proceso mucho más mecánico, mucho más de arte, digamos. No es tanto de pensar, pero es mecánico y es de arte porque también quieres escribir algo que sea bonito, que sea algo atractivo para la persona que va a leer tu ensayo. Entonces, pero es un proceso mucho más mecánico, tienes que guardar las formas, tienes que guardar la gramática, el spelling, pero más allá no es tan relevante, digamos. No hay nada que vas a poder hacer o que vas a poder imaginar. En el bosquejo en verdad está todo lo importante en donde vas a tener que imaginar posturas, vas a tener que imaginar sustentaciones y ejemplos para demostrar tu postura. Y por último, tienes que tener 5 minutos al final para poder revisar tu escrito y también vas a poder tener la oportunidad en esos 5 minutos al final para maquillarlo, para darle cosas más atractivas que lo haga interesante, ¿no? Entonces esos 5 minutos son importantes, revisas gramática, revisas ortografía y maquillas la redacción. Entonces al final lo que vas a tener son 5 párrafos, eso es lo que yo recomiendo y lo que la mayoría de tutores reconocidos recomiendan. 5 párrafos
en donde sea uno de introducción, el primero, 3 de cuerpo, 3 en cada uno de esos párrafos de cuerpo va a entrar una razón y después al final una conclusión, ¿ok? Entonces lo más importante después de esto es, ya sabes que te van a pedir, ya sabes que tienes que escribir, ya sabes los tiempos. Ahora lo que tienes que ver es que necesitas un template, necesitas un template en español es una plantilla, ¿no? Necesitas una plantilla es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que te va a dar estructura, te va a dar las transiciones correctas, va a hacer que puedas encajar todo ordenadamente y que tu escrito, tu ensayo, tenga sentido, porque es muy importante. Créeme, si alguien te lee y no te entiende, instantáneamente te ponemos 0, ¿ok? No dudes en eso. Entonces tienen que leerte y tienen que poder encontrar la información en los lugares donde la información debería estar. No puedes dar como producto algo desordenado. Y una buena plantilla como la que te ofrecemos acá en Liberty, gratuitamente te la voy a ofrecer ahora, es lo que te va a dar un orden ideal. Entonces ahora te voy a presentar la plantilla. Esta plantilla que hemos confeccionado acá en Liberty es lo que te le va a dar orden a tu escrito. Lo que va a hacer que tu escrito sea entendible y que obviamente no haya ningún problema en el momento de calificarte. La plantilla empieza así: while some people might prefer, y después pones el opposite option, ¿no? Lo que no vas a elegir. Por ejemplo, si te dicen ¿te gusta online classes o te gusta in-person classes? Tú eliges online, supongamos, y dices, while some people might prefer in-person classes, I would rather choose, y lo que eliges, online classes, ¿no? Because of several reasons, among which are, después de statement 1 y statement 2 son las razones que ya has puesto en tu bosquejo para determinar las sustentaciones, ¿no? Y después los párrafos tienen este modelo first, bla, 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 ahí introduces cuál es la primera razón, el título de la primera razón. Después because solamente está para dar una primera impresión de por qué elegiste la razón. Después pones for example, y el ejemplo de lejos es lo más importante acá, porque tú quieres ejemplificar completamente tu postura, quieres sustentar, tienes que notar que tú tienes una idea acá de venderle a la persona que te lee la idea de que lo que has elegido está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. ¿Okay? Es un ejemplo. Yo quiero que el ejemplo lo hagas conmigo para que puedas mejorar, para que puedas ver tu nivel, puedas aprender. Si no lo haces conmigo va a ser difícil que tengas una buena impresión de esta pregunta. Entonces, haz el ejemplo conmigo, te voy a poner una pregunta. Esa pregunta tú vas a tener que hacer un bosquejo en 5 minutos. Después vamos a ver mi bosquejo para que te des una idea si tu bosquejo está bien o no. Y después vas a tener 25 minutos, que es lo restante, ¿no? Para redactar. Recordemos que para el ensayo completo te dan 30 minutos. Y nosotros lo estamos dividiendo en 5 minutos para bosquejo, 20 de redacción y al final 5 para revisión. ¿Ok? Entonces, ¿estás listo? ¿Estás lista? Perfecto, empecemos. 3, 2, 1, acá está la pregunta. Como verán, es la misma pregunta que hicimos en la parte de speaking, ¿no? La única diferencia es que esta vez no vamos a dar nuestra respuesta como un audio, sino que vamos a dar la respuesta escribiendo. Entonces lo que yo voy a elegir es walking, y acá está mi outline, mi bosquejo. Mis motivos: número 1, healthy. Example, burn 500 calories on a 30-minute walk. ¿No? Less weight, feel more active and have less disease. Ejemplo número 2, en el caso que lo necesite, lo voy a poner. No stuck in traffic, do not become stressed. Número 2, motivo número 2, cheap, no cheaper. Example number 1, no gas expenses could amount to a good part of my check. Y después, no need to buy a vehicle and give it maintenance, ¿no? Which is also expensive. Okay. Y número 3, social contact. Example number 1, when I walk, I can talk to people, greet them, make bond more with contact. I can bond more with contacts. En ese caso, ¿no? Puedo relacionarme más con ellos. Ejemplo número 2, in a car, I can talk to... Es un ejemplo, un counter example, un ejemplo negativo de no haber elegido walk. In a car, I cannot talk to anybody. Direct to the office without getting enough social contact. ¿Okay? Y número 4, puesto simplemente ahí, en el caso no me guste, cuando esté redactando no me gusta ninguna de las anteriores, como suplente, por así he puesto el número 4, environmentally safe. Entonces esos son los motivos que he escrito con los ejemplos correspondientes que he escrito en 5 minutos. ¿Okay? No en todos tienen que escribir 2 ejemplos, con un ejemplo es suficiente, pero por lo menos 2 de esos argumentos si quieres tener 2 ejemplos, o sea, para tener un ensayo con una cantidad de palabras apropiada. ¿Okay?
Entonces, lo que yo les voy a recomendar es pausen el video, tómense 30 minutos para redactar su propia respuesta. Redacten sus respuestas no con mis argumentos, sino con los argumentos que ustedes han elegido. Y al final van a ver mi respuesta modelo. ¿Ok? Perfecto, vamos. Muy bien, entonces espero que hayan terminado. Espero que tengan su ensayo frente a ustedes. Y acá van a ver mi respuesta. Este es mi ensayo. ¿Ok? Voy a leerlo completamente. Dice, well, some people might prefer to drive a vehicle to work because it seems to require less time and is more pompous. I would rather choose to walk to work because it offers several benefits such as keeping our bodies healthy, helping us get social contact, and being cheap. Esa es la introducción. Como verán, la introducción en la mayor parte es template, es la plantilla, ¿no? Voy a seguir leyendo. First of all, walking is a good way to stay healthy because it allows us to burn more calories and stay fit. For example, a 30-minute walk actually burns a good amount of calories, and this, in consequence, has several beneficial effects on our health, such as allowing us to keep a healthy weight and be more active, decreasing our likelihood to get cardiovascular disease. On the other hand, if we drive to work every day, we will waste this precious opportunity and would also be more likely to have a sedentary lifestyle. If our job is at the office, we would be sitting down most of the day, and that would not be healthy for our bodies. Okay? Entonces, como verán, las palabras de transición las he aprendido por el template, por la plantilla Liberty. No, first of all, because, por esa, for example, ¿no? Entonces esas son palabras de transiciones importantes que ordenan todo el párrafo. El segundo y el tercer párrafo son iguales, los voy a dejar acá para que los lean ustedes. Y ahí están desarrolladas la segunda y tercera razón que yo puse en mi outline. ¿Okay? Y as a conclusion, I would choose to walk to work every day rather than driving a vehicle to work, for all the reasons expressed above. ¿Okay? Entonces esa es una conclusión de cajón desastre, una conclusión que funciona para todos, excepto que le cambias ahí el tema, ¿no? Muy bien, entonces ahora los tips. Bueno, llegamos a la parte de los tips. La parte de los tips es la parte más importante que todas las personas quieren escuchar, ¿no? Vienen al video para escuchar los tips. Perfecto, entonces, tip número 1. Esto tiene que ver en cuanto a los ejemplos. Recuerden, usted puede escribir muy bien, muy bonito, pueden ser buenos narradores, pero si no tienen buenos ejemplos, no van a sacar un puntaje alto. Acá lo que se califica más son los ejemplos. Recordemos, ustedes tienen que ponerse en la mentalidad de que están vendiendo una idea, de que al momento de elegir, por ejemplo, entre walking y driving, ustedes quieren retratar una figura dentro de la mente de la persona que los va a leer para convencerlos de que lo que han elegido, en este caso yo elegí walking, ¿no? Es mejor que lo otro. ¿Okay? ¿Y cómo lo haces? Con ejemplos, no con razones. Las razones son muy abstractas, muy teóricas. Tienes que hacerlo con ejemplos. Muchas personas tienen problemas con esto. Demasiadas personas tienen problemas y dan ejemplos que son débiles. Ahora les voy a enseñar cómo hacer un ejemplo potente. Por ejemplo, si yo hubiera dicho en el primer argumento, ¿no? Yo elijo healthy. Digo, healthy, for example, when I drive a vehicle, it is less healthy. Ese no es un ejemplo, ¿no? If I drive a vehicle, ¿cómo estoy ejemplificando? Simplemente estoy repitiendo que no es healthy. Pero la cosa es poner un ejemplo de por qué no es healthy. Este es un error que cometen muchos alumnos. Un ejemplo es algo que concretamente, un caso en donde tú dices que demuestras que manejar un vehículo deriva en menos salud. No simplemente decirlo, sino mostrarlo. ¿Okay? Entonces, este no es un verdadero ejemplo. Vamos a ver lo que sí sería un ejemplo. Un ejemplo sería esto. For example, when walking to work, a person could burn up to 500 calories. Ahí estoy demostrando que sí, walking to work sí quema calorías, which is about 20% of their daily value. 20% de lo que normalmente debe quemar, ¿no? On the other hand, when driving to work, they will spend the whole day sitting and not moving their bodies. Estamos ahí dando un contraste. No estoy diciendo simplemente is less healthy. Estoy diciendo que no se mueven, son sedentarios. In this way, they will not lose any weight and their cardiovascular system will not be stimulated. Entonces, ahí sí es un ejemplo, ¿no? Porque yo no estoy diciendo simplemente it's not healthy. Estoy demostrando que el no caminar conlleva un estilo de vida sedentario. ¿Okay? Entonces, el ejemplo es muy importante. Muchos alumnos tienen muchos problemas con eso. ¿Okay? Entonces, verifiquen que sus ejemplos concretamente demuestran lo que están tratando de decir. ¿No? Que no lo digan, no, es healthy, no. Demuéstrenlo con un caso. Tip número 2. El tip número 2 es sobre el límite de palabras. Algo muy parecido a lo que tuvimos
en la pregunta anterior, ¿no? El TOEFL recomienda alrededor de 300 palabras, ¿ok? Ahora, eso no es necesariamente una buena recomendación. En mis años de experiencia, más de 10 años enseñando para el TOEFL, he visto que los puntajes más altos se los dan a ensayos que son mucho más largos, de 400 palabras a más. ¿Okay? 400 palabras a más. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de alumnos son shy, son callados. Es como que the cat gathered tongue, en este caso the cat gathered fingers, como que no saben qué escribir y terminan con ensayos de 200, 250 palabras. Eso es un suicidio. En 200 palabras no se va a poder hacer nada. Lo único que estamos demostrando es que no manejamos el inglés y no tenemos ideas, ¿no? Entonces tienen que ser ensayos de más de 350 palabras. De hecho, lo que yo recomiendo es llegar a los 400. Y lo que yo he visto, y esto es muy importante, es que son dos motivos principales por los cuales los alumnos tienen problemas para llegar a ese límite, porque 400 palabras le parece, demasiado, ¿no? Y eso no es verdad. Entonces, el primer error que cometen los alumnos latinos, casi todos, es que primero no tienen buenos ejemplos, como hemos visto hace un rato, ¿no? En el ejemplo es donde yo me explayo. Si yo solamente voy a decir, I like walking because driving is not healthy, eso son pocas palabras, pero si yo me explayo, yo demuestro, yo trato de retratar algo, escribo 2, 3, 4 oraciones, entonces ahí voy a tener más palabras naturalmente. Es fácil. Entonces, si ustedes resuelven el problema con los ejemplos, van a resolver también el problema con el número de palabras. Y segundo, es algo muy importante, donde sufren casi todos, pero ahora les voy a enseñar a arreglarlo, es adjetivizar y adverbiar. ¿Ok? Adjetivizar y adverbiar. Entonces, esos adjetivos y adverbios le ponen una sazón especial a nuestra escritura. Cumplen varias funciones, entre ellas, primero, nos dan más palabras si ponemos adjetivos y adverbios al final de nuestra escritura, y también hacen notar que tenemos un mejor manejo del idioma inglés, que podemos hablar más académicamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se usa? De este modo. Por ejemplo, en vez de decir, on the other hand, when driving to work, they will spend the whole day sitting and not moving their bodies. En vez de eso yo digo lo mismo, pero voy a añadir adjetivos y adverbios. On the other hand, in an ordinary drive to work, a person will almost surely spend the whole time sitting comfortably without moving their exercised, deprived bodies. Ya ven, entonces con esos adjetivos y adverbios, primero hacemos que nuestra escritura parezca mucho más alturada. Alguien que sabe hablar más, ¿no? Alguien que tiene mejor manejo de inglés. Y también tenemos muchas más palabras. Entonces, si hacemos esto en todo nuestro ensayo, vamos a llegar a las 400 palabras sin ningún problema, ¿ok? Ahora, muchos alumnos me dicen, pero yo en verdad no manejo muy bien el inglés, yo no puedo escribir y de esa forma, ¿no? Es totalmente entendible. ¿Cuándo añades los adjetivos y los adverbios? Bueno, en la parte del final, en la parte del proofreading. Al final tienes 5 minutos para revisar ortografía, 5 minutos para revisar la gramática, y dentro de esos 5 minutos aprovechas para añadir palabras, adjetivos y adverbios a todos tus párrafos, sobre todo los párrafos de cuerpo, ¿no? Entonces, es en la parte del final donde tú agregas, ¿no? Obviamente, cuando tú estás escribiendo probablemente no te salgan las palabras, tú quieres algo muy básico, muy escueto, muy corto, pero al final ahí está el momento para poder corregir e introducir nueva información. Tip número 3 tiene que ver con el límite de tiempo. Esto es muy importante. Tenemos 30 minutos para hacer todo esto, es un montón de tiempo, pero a mucha gente le cuesta llegar, o sea, producir un ensayo en solamente 30 minutos. ¿Y por qué se debe esto? Es debido a que no practican suficiente con su bosquejo. El bosquejo debe tomar máximo 5 minutos. Entonces hay unas personas que tienen problemas imaginando ideas, ¿no? Imaginando ejemplos, etc. Esto se soluciona fácilmente de una forma: manejar bien tus razones universales. Ya habíamos hablado de esto en la sección de speaking, en la primera parte. Razones universales son razones que encajan con cualquier tipo de argumento. En la mayoría de argumentos tú vas a poder usarlos como una sustentación. Las razones universales son estas de acá: cheaper, healthier, more accessible, more comfortable, environmentally safe, more time efficient, etcétera, etcétera, y tenemos varias más, ¿no? Entonces, estas son muy importantes. ¿Por qué? Porque si te preguntan, en el momento que te pregunten, o carro o caminar, tú pones caminar. ¿Por qué? Healthier, caminar. ¿Por qué? Environmentally friendly. Listo. Entonces ahí solamente lo que tienes que hacer es pensar en ejemplos. En los 5 minutos piensas en ejemplos porque ya tienes las razones, no tienes que estar pensando ahí. Si tú manejas bien y practicas bastante para que te salgan naturalmente, para memorizarlas, no vas a tener ningún problema con el tiempo. Créanme, 30 minutos es bastante tiempo. Y por último, pronombres y tiempos verbales. Esta es una recomendación importante.
Son los pronombres y los tiempos verbales los que dan la impresión de que manejamos un buen nivel de inglés, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, pronombres porque nos dejan referirnos a cosas que hemos dicho anteriormente, ¿no? Como en este ejemplo. A person cannot lose weight if using a car. No, tengo que poner a person cannot lose weight if they use a car. Ese they se refiere a the person, ¿no? En este caso dirán por qué plural singular, pero cuando estés hablando de un person indeterminado le puedes poner they sin ningún problema. Y tiempos verbales porque acuérdense, la mayoría de ejemplos que ustedes van a proveer, que tienen que proveer por lo menos 1 o 2 ejemplos por párrafo, no por razón, esos ejemplos tienen que estar en condicional usualmente, ¿no? Lo natural es que estén en condicional. Entonces, ahí van a tener que poner conditionals, if, then, modales, would have, should have, ¿no? Esos modales. Entonces, ¿cómo lo hacen? Les muestro un ejemplo acá. A person that doesn't use a car lost more weight. Eso está medio raro para un ejemplo, ¿no? El ejemplo sería, if someone hadn't driven a car, they would have lost more weight. Recuerda que la mayoría de ejemplos van a tener que estar en un tiempo condicional, porque es algo hipotético, ¿no? Si es que yo fuera, o si es que yo caminara todos los días, perdería, ¿no? No estoy diciendo yo caminé y perdí. Entonces, estos ejemplos están en condicional. Entonces, ese es un buen momento para empezar a añadir tiempos verbales de condiciones, tiempos verbales con uso de modales, etc. Muy bien, esta ha sido la segunda parte del curso completo de TOEFL Writing. Yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Aprovecho para decirles que se suscriban, pedirles que se suscriban al canal para poder acceder a toda la información y no se olviden de darle clic a la campana de notificación, ¿ok? Si les gusta el video y les es de ayuda, yo sé que les va a servir un montón. Entonces denle like y coméntenos. Nosotros apreciamos todos sus comentarios y vamos a tratar de responder lo antes posible. Aprovecho también para comunicarles que las inscripciones ya están abiertas para nuestros cursos virtuales online de TOEFL, tanto en la modalidad individual como en la modalidad grupal. Lo único que tienen que hacer es pedirnos información, comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico, ¿ok? Mucha suerte en su preparación. Si tienen cualquier consulta, lo pueden hacer en los comentarios. En el caso de que quieran ver todos nuestros otros videos, nuestros cursos gratuitos, porque hemos hecho un curso gratuito de TOEFL, ¿no? Sección por sección, pueden verlo en los links que les dejo en la descripción. Ok, conmigo será hasta la próxima. Un abrazo, cuídense.